Gracias, bienvenidos a Economía de Frente, este programa que bajo una perspectiva ligera, humorística en ocasiones, irredente en otras, trata los asuntos económicos globales, Estados Unidos, el mundo, Estados Unidos, México, por supuesto, para el beneficio de quienes les interese el asunto de la economía y no lo quieren ver con toda la seriedad que esto impone por lo regular. Así es que bienvenidos a este programa, comenzamos. Bueno, así comenzamos el programa. Gracias por estar con nosotros, Carlos Alberto. Un sonriente Carlos Alberto Martínez que se acomoda el fleco. Ahora que tiene, aprovecha y se acomoda el fleco. Ernesto Fález Toscoy, que tiene un uniforme de haber ido a una funeraria muy elegante de negro. ¿Te vas a casar o vas a una Pero estamos de gala porque hoy es aniversario 99 o 100 ¿de qué? del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por un momento llegué a pensar que alguien cumplía 100 años de casado. Oye, y que preside ahorita una mujer, ¿verdad? Precisamente. Sí, que tuvimos el otro día la oportunidad de tenerla aquí en el programa. Así es. Sí, Laura. Así es. Sí. Bueno, que por cierto, la que también va a durar poco es la primera ministra. Se acaba su periodo de presidentas a Laura, sí. No. Excelente papel hizo la mujer. No. Yo digo de la primera ministra de Inglaterra, en la Gran Bretaña. Sí. Que se le va a acabar el periodo, pero rapidito, ¿no? Sí, ya estaban anunciando el 10 de la calle Downing, lo están anunciando en la plataforma Airbnb. Se renta. Como de poca estancia. Se renta. El marido ni siquiera había podido acomodar los muebles cuando ya. Exactamente. No había acabado de vaciar las cajas cuando le dicen, ¿qué crees, hijo? Ya ni le sigas. Fíjate que hay dos elementos muy importantes. Primero, la parte, digamos, anecdótica, que es la tercera mujer que preside la Gran Bretaña. Obviamente, pues... Como primer ministro. Como primer ministro, primera ministra, y bueno, pues Margaret Thatcher, la primera, pues es un emblema histórico, un papel excepcional el que hizo ella para sacar la economía y en general posicionar a Inglaterra como una gran potencia a nivel mundial. Theresa May también lo hizo la segunda, bastante bien, y ella, por ser la tercera mujer, se esperaba todo, pero pareciera que no, a pesar de ser parlamentarios, recordamos que en Inglaterra, para ser primer ministro, tienes que ser miembro del Parlamento, y ahí ganas una experiencia impresionante. Pues sí se vio muy mal, y el secretario del Tesoro, el primer secretario del Tesoro de origen, africano, ¿no? De color, que también presidía ese tema, ambos no salieron adelante. No tiene nada que ver con raza y géneros ni nada por el estilo, pero sí llama la atención. De hecho, el secretario del Tesoro ya presentó su renuncia, nombran uno nuevo, y lo primeritito que hace el nuevo es exactamente echar para atrás el proyecto económico, lo canceló, simplemente lo retiró de la discusión, tratando de ver si con eso logra recuperar la confianza que la primera ministra y sus decisiones tumbaron. Sabemos que la confianza tarda décadas en lograrse. Y se lo acaban en un ratito, ¿eh? Y en un ratito en un nanosegundo. En una sentada, y espero que no le esté pasando eso a México, pero bueno, de ese asunto hablaremos después. Por lo pronto, tienes toda la razón del mundo. Si usted quiere irse a conocer allá Inglaterra, pues hay una casa ahí que está en alquiler, ¿no? De una vez le decimos a usted. El 10 de la Quisiera calle. Comentarle a nuestro auditorio de qué se trata, ¿no?
Sí. Pues el Parlamento votó para que el señor Boris Johnson se saliera, ¿no? Y entonces, en lugar de unas elecciones generales, pues dado que tienen todavía el periodo vigente que tenía Boris Johnson una vez que renunció, pues internamente al interior del partido de los conservadores se vota y gana esta señora Liz Truss, ¿no? Liz Truss. Y ella se siente la reencarnación de Margaret Thatcher, ¿no? Y ella junto con ahora ex ministro de Economía o de Tesoro, como lo nombra Carlos Alberto, pues lo primero que hacen es lanzar un programa thatcheriano, ¿no? O dirían en México, neoliberal, donde tratan de hacer al Estado pequeño y proponen una reducción drástica de los impuestos y con eso piensan que van a reanimar la economía. Y bueno, pues parecería que suena bien, pero resulta que no era la medicina adecuada para el enfermo. El enfermo, que es el Reino Unido, igual que el mundo, padece de inflación, ¿no? Y entonces, para la inflación se requiere otro tipo de medicina y no reducir impuestos. Más bien, se tiene que controlar la inflación en base a lo que está haciendo la Reserva Federal, o lo que pensaba hacer el Banco de Inglaterra, inducir a una recesión, porque la inflación está exageradamente alta y se ha vuelto medio estructural, y entonces hay que matarla en serio. Y entonces lo que se requeriría eran recortes en el gasto de gobierno, acompañados de incrementos de tasas del lado monetario y recoger libras esterlinas. Entonces al mercado no le gustó nadita, o sea, como que dijeron, esta señora está loca, ¿no? O está perdida en el espacio, y pues vino una devaluación de la libra, casi llegó a estar abajo del dólar, tuvo que intervenir el Banco Central inglés haciendo lo contrario a lo que tenía que hacer para combatir la inflación, comprando bonos del Tesoro británico y echando libras esterlinas otra vez. Pues todo un verdadero fiasco. Y además la señora no cumplió la normatividad, tenía que haber consultado con un órgano del gobierno digamos que se dedica a hacer estudios de responsabilidad fiscal, no le pidieron su opinión y todavía se empeñó ella y su secretario del Tesoro en que pues, no nos importa y vamos a seguir adelante. ¿A quién se parece? Bueno. De repente hay políticos que así son, ¿no? Y también, Ernesto, en abono a lo que dices, sí. Tampoco le consultó, no es que les pidas permiso, pero les tienes que más o menos... Correr la atención, carajo. Con Estados Unidos, con Francia, con Italia, claro, con Canadá. Mueves algo y alteras el conjunto. No están conectados hoy en día. Exactamente, sí. Entonces... por lo menos les avisas, oye, voy a tomar esta medida, para que te digan, ¿o cómo? ¿No? Exactamente, sí, ¿no? Sí, se coordine, ¿no? Porque estamos ante un problema global, que es la inflación y el exceso de liquidez en los mercados, y pues tienes que coordinarte de alguna manera ante un problema global, pues una solución global. Oye, ¿y cómo está la economía de Estados Unidos, Ernesto? Bueno, total, renunció el secretario del Tesoro británico y pues parece que los días de la señora Liz están contados como primera ministra, ¿no? A lo mejor la libra y se queda otro ratito, ya se nombró otro ministro del Tesoro que ya dijo, va para atrás esto de los programas de recorte de impuestos, pero se va a mantener las dádivas que pensaban darle a los ciudadanos para que puedan afrontar los incrementos en el gas en este invierno. Que viene muy fuerte, sí. Así es. Bueno, ahora sí ya concluimos el tema. ¿Y a Estados Unidos cómo se ve? Bueno, pues la inflación sigue alta en Estados Unidos, ¿no? Se esperaba 8.1, salió el dato 8.2. La inflación al productor volvió a subir también. No se ve fácil que la inflación pueda estar cediendo. Ahora tenemos también nuevos elementos, ¿no? Como es esta cuestión del gas. El recorte de 2 millones de barriles que hizo la OPEP a la producción de petróleo,
por lo cual está dando las señales de que cueste lo que cueste, pues va a mantener el precio, o va a intentar mantener el precio alto en el crudo, en el petróleo, ¿no? Y entonces esto pues va a incidir en que la inflación siga alta y por lo tanto pues incide también para que la Reserva Federal tenga que seguir incrementando de manera rápida la tasa de interés. Carlos Alberto, ¿qué opina? Sí, y definitivamente, aunque sí se pudiera ver que Estados Unidos tiene los elementos para bajar la inflación en el corto y mediano plazo, sí siento que nos agarró pues la tormenta perfecta, ¿no? Porque estamos ante este fenómeno inflacionario global muy alto, no visto en muchos años, en México en 20 años, en Estados Unidos ya estamos hablando de 40 años, la salida de una pandemia y el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero independientemente del tema de si Rusia es el malo, si Ucrania el bueno o viceversa, estamos hablando de que sí es un tema que incide muchísimo en el mercado de energéticos y Occidente decidió, pues no es que le perdonaras el exceso a Rusia, sino que decidió meter el pie durísimo para defender a Ucrania, lo que no hizo con Georgia o lo que no hizo con otras regiones que Rusia ha ido apretando en la última década. Entonces, justo ahorita en la salida del COVID, en el tema del fenómeno inflacionario más alto en 40 años en Estados Unidos, ya vimos Inglaterra, ya lo comentábamos, Estados Unidos, Europa, Rusia decide hacer su invasión y Occidente decide en esta ocasión meter el pie durísimo y entonces pues eso nos complica la existencia porque hace que todavía se incremente más el precio de los energéticos, uno de los factores fundamentales para la inflación. Ya que lo mencionas, Carlos Alberto, vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa, a partir de este programa, vamos a comenzar a meter algunas cuestiones informativas o recreativas de cuestiones económicas. Y vamos, ya que lo mencionas, a darle un tuit en donde se ve el diferencial de tasas de interés en créditos hipotecarios en el mundo para que vea en dónde está México, en dónde está Argentina, en dónde está Francia. Imagínese usted que tuviéramos nosotros el enorme privilegio de tener tasas de interés hipotecarias como las tiene Francia. No le digo a usted cómo se detonaría la compra de bienes inmuebles. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Economía de Frente. Bien, entonces, algo por apuntar por último de la cuestión económica en Estados Unidos, Ernesto, Carlos. Bueno, sigue siendo previsible que la Reserva Federal incremente 75 puntos base su tasa de referencia en la próxima reunión en noviembre. Pudiera haber otro incremento o incluso una pausa menor, un incremento menor en la tasa para finales del año o incluso una pausa. Pero a todas luces es probable que todavía en el primer trimestre del año entrante siga aumentando el Banco de la Reserva Federal. Oye, en noviembre y diciembre estaremos hablando también de 75 puntos base, de 3 cuartos de punto porcentual, el incremento en la tasa de interés. Sí, noviembre 75 puntos base. Y ya en diciembre puede ser medio punto, un cuarto o una pausa. Las tres cosas. Una pausa. Porque los miembros de la Reserva Federal han dicho que a lo mejor puede ser ya necesario tomarse una pausa para observar qué sucede con la inflación. ¿Tú cómo la ves, Carlos? Sí, yo creo que también es importante pensar en la pausa, precisamente porque estos incrementos que se han hecho a lo largo del año, pues necesitamos ver el efecto, ¿no? Y entonces el efecto de las tasas no suele ser inmediato, aunque si de algún país podemos hablar de la inmediatez en la política monetaria en su salida, es en Estados Unidos. Sin embargo, sí se requiere ver el balance de riesgos, cómo están reaccionando los mercados
ante este incremento de tasas. Lo que sí es que hay una liquidez impresionante en el mundo, ¿no? Y pues todo el mundo está teniendo su lana más a la vista, sintiendo ya que el riesgo es alto. Yo lo que observo en los datos que estaba viendo esta mañana, hay muchísima liquidez ahorita en los mercados. Quería comentar también la revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional a los pronósticos. El Fondo Monetario pues, se caracteriza por ser optimista, ¿no? Ya ha hecho una revisión a un crecimiento del 2.3, 2.4 para la economía mundial el año entrante. Para Estados Unidos está viendo un crecimiento del 1%. Y es el optimista. Para México están viendo 1.2. Todavía no entiendo cómo llegan en su ecuación a un crecimiento superior en la economía de México que en la economía de Estados Unidos. Pero bueno, comparamos estas revisiones que hizo el Fondo Monetario con las que hace unos días también presentó la OCDE. La OCDE ve un crecimiento en Estados Unidos del 0.5% para el año entrante, lo cual implícitamente ambos, ¿no?, te están diciendo hay una economía muy débil, y la OCDE incluso pues podría estar pensando en 2 o 3 trimestres negativos para Estados Unidos. Carlos, ya para finalizar, el bajar tanto, fíjense que después del repunte tan importante que tuvo Estados Unidos después del COVID, lo hemos comentado, Estados Unidos llegó al nivel de pre-COVID en marzo del año pasado. Entonces, de haber llegado a eso y no hacer otra cosa más que crecer en los últimos meses, sí va a ser un aterrizaje muy fuerte. Este problema recesivo, si se cumple la expectativa y el pronóstico, más que nada de 0.5, es verdaderamente un bajón impresionante, y ahí les encargo el coletazo al resto del mundo, empezando por México, porque sabemos que Estados Unidos es el principal consumidor de bienes y servicios del mundo entero, ¿no? Le compra a todo el mundo, y eso, pues todo el mundo obviamente resentirá que tu principal comprador pues no te esté comprando lo que te compraba tradicionalmente, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, ya que pasamos a Inglaterra, o bueno, a la Gran Bretaña, después Estados Unidos, en general, el mundo, ¿cómo lo ven? Ahora que se acerca ya el frío, ya empezó el frío en Estados Unidos, ¿no? Ya empiezan temperaturas en que ya nos recuerdan que va a venir el momento de los abrigos y de los precios altos en combustibles. Sobre todo Europa es la que más va a sufrir, porque es la que está atenida a la provisión de gas por parte de Rusia, ¿no? Esa es la que más va a sufrir. Pero quizás me gustaría, y creo que también Carlos Alberto tiene algo que opinar sobre pues esta reunión del Partido Comunista Chino, todo lo que implica, sí, y todo lo que pues estuvo declarando el señor Xi Jinping. Pues a ver qué opina Carlos Alberto. Sí, fíjense que estaba yo observando, bueno, pues se reelige por un tercer periodo el premier chino actual, y Xi Jinping. Y el tema que tenemos aquí es que yo lo que veo es que él ha hecho unos cambios muy importantes en China en cuanto a su tema económico. Es muy, digamos, hecho al modelo más hacia, digamos, de los últimos primeros ministros o premieres chinos. Pues tenemos a Jiang Zemin y tenemos a Hu Jintao, ¿no? Bueno, Jiang Zemin lo que tenía era una economía más cerrada, más viendo hacia China, diciendo: tengo un suficiente mercado aquí interno, voy a resolver las cosas hacia acá, y voy a alejarme, no separarse, pero sí voy a alejarme de Occidente en la medida de lo posible. Él fue primer presidente de China de 1993 al año 2003. Entonces fue una persona más orientada hacia al interior de China, Jiang Zemin. Y después viene un presidente chino, Hu Jintao, que ocupó el cargo de 2003 a 2013. Él solamente se eligió 2 periodos, o sea, 2 de 5, 10 años, y él fue el que comenzó a abrir
mucho más agresivamente la economía china hacia el mundo y ligarla más hacia Occidente, sobre todo en el tema financiero, etcétera, ¿no? Permitió que las empresas americanas y chinas tomaran préstamos de bancos occidentales, etcétera. Digamos, como que mezcló el tema. Yo lo que estoy viendo es que las medidas que ha implementado el actual presidente que recién se religió, Xi Jinping, está más orientado a Jiang Zemin. Es decir, yo creo que es un gran transformador chino, por cierto. Que exacto, va un poquito hacia atrás. Hemos visto que ya ha implementado diversos códigos ahí para alejarse del intercambio financiero con Occidente, etcétera. Entonces yo creo que sí, con esta reelección lo que puedo esperar de China es que se cierre un poco más o por lo menos se mueva más rápido de lo normal, de lo que venía siendo para un bloque nuevo. Eventualmente, pues de la mano con Rusia, con la India, que ya han mostrado acercarse más, ¿no? Los llamados BRICS, recordarán, ¿no? Brasil, claro. China, la India, Sudáfrica, son países que estarían más orientados hacia juntarse en un nuevo bloque anti-Occidente. Es como yo veo que se puede esperar de la reelección tercera de este señor. Sí, y eso es ya 15 años en el poder, es el mandatario con mayor presencia en el poder desde Mao Zedong. Exacto, porque los dos antecesores duraron 2 periodos nada más, sí. De 10 años entre los 2 periodos, y él va por el año 15. Ernesto. Metiéndole la lupa al periodo de Xi Jinping, yo diría que va a estar claramente dividido en 2 partes. Una en la que se abrió totalmente al exterior, y bueno, pues fue una época muy benéfica porque pues China recibió inversión extranjera como nunca antes ningún país había recibido. Y en base a eso llegaron a tener tasas de crecimiento del 14%, del 12%, del 10%, y poco a poco se fue reduciendo esta tasa de crecimiento. Impulsó la moneda, ¿no? Se empezó a cotizar libremente el renminbi o el yuan. Abrió una bolsa de valores donde había, no sé las estadísticas ahora, pero había más de 90 millones de inversionistas y más de, creo que eran 3,000 empresas cotizando. O sea, era una economía de mercado al más puro estilo monetarista o libre mercado, pero conviviendo con un régimen dictatorial, no democrático. Pero esa fase en la que China aportó al mundo, sobre todo una inflación que exportó demasiado baja, que propició que el mundo tuviera inflaciones muy bajas durante todos estos años después de la crisis hipotecaria, este periodo se acabó. Y más bien ahora tienes, desde que llegó el señor Trump y empezó a ponerle aranceles al comercio internacional de China, y ahora tienes una salida de capitales de inversiones de plantas productivas de China, pues sí, el señor Xi Jinping en este nuevo congreso del Partido Comunista está volteando, como bien apunta Carlos Alberto, hacia adentro. Yo quiero recordar que en el año 20, en plena pandemia, el señor Xi Jinping lanzó un programa que se llama Made in China 2025. Y ahí delinea muy claramente 10 sectores estratégicos a donde China pretende ser el líder mundial. Y pues mucho del discurso que acabamos de escuchar del señor Xi Jinping va en relación a cómo piensa afrontar los retos que cada una de estas industrias estratégicas tiene planteado el gobierno chino para convertirse en líder económico global. Que por cierto, ahí se inserta precisamente la guerra de los microcomponentes que está viviendo hoy la economía global, y en donde Estados Unidos pretende que tanto Canadá como México ayuden a que la región del norte de América entre a esta guerra con la perspectiva de retomar el liderazgo que en otro momento tuvo Estados Unidos y que dejó en manos asiáticas, pensando primero en los costos, en reducir los costos, y ahora se da cuenta qué estrategia tan equivocada, porque prácticamente Estados Unidos depende
de lo que le puede abastecer el mundo asiático de estos microcomponentes que resultan clave para muchas industrias en la vida del ser humano actual. Correcto, sí. Y tiene la ventaja enorme que tenemos ahí en Norteamérica, es que ya nacionalizamos el litio y entonces no, ya con eso vamos a poder garantizar el litio cuando lo renacionalizamos en el año 2089. Mira, pues cuando encontremos el primer litio ya vamos a venderlo a los americanos. Imagínate, es doblemente poderoso el litio si ha sido 2 veces propiedad de la nación, o sea, ya con eso... ¿Qué petróleo, qué gas, qué petróleo, qué mundo nuclear, ni qué la No, pues aquí son litio-mex. Exactamente. O litio-mex-mex, ¿no? Ya el doblemente mexicano litio. Sí, así que es más mexicano que el chile verde. Sí, claro, por supuesto. De este asunto podremos hablar un poco más adelante. Hacemos una pausa, si me lo permiten. Hacemos una pausa. Bien, entonces ahora sí vamos avanzando hacia la economía mexicana o ¿qué opinan? Si quieren vamos comentando esto que acabamos de tocar, el tema de los semiconductores. Sí, ándale, me parece bien, vamos a ver, empieza tú. Hicimos un estudio en Bursamétrica de por dónde anda este mercado. A nivel global, para este año, los semiconductores, los microchips, es un mercado que vale aproximadamente $650,000 millones. Los semiconductores fueron inventados en Estados Unidos y Estados Unidos fue el líder en producción, en capacidad instalada de los mismos durante muchos años, pero como acaban de ustedes de apuntar, por los costos se recargaron en Asia y hoy en día los que tienen la batuta son los siguientes. Taiwán tiene el 60% del mercado. Taiwán, o sea, solito. Una islita. Por eso se lo quiere echar China, ¿no? Con una sola empresa vende casi $400,000 millones. Y nada más. Es casi 40% del PIB de México. 35, 40% del PIB de México. Una sola empresa. ¿Qué Pemex ni qué nada? Bueno, después está Estados Unidos, que hoy debe tener una participación inferior al 10%. China tiene el 6%, 6 China. Irlanda y Japón tienen aproximadamente 4% cada uno. Y entonces, ahí está hoy en día la guerra tecnológica, importantísima, porque como bien apuntas, Eduardo, los microchips sirven para muy diversas industrias. Ya las lavadoras tienen microchips, los drones, los aviones militares, los misiles, las computadoras, los celulares. Al rato hasta el Viagra va a tener chip, algo así. Para detectar en dónde lo usaste. Sí, no des ideas. No, bueno, cambiemos de tema. ¿Te conviene o no te conviene la muchacha? Entonces, Ernesto. Entonces es estratégica y en serio. Y pues así como acabo de comentar, el señor Xi Jinping, desde el 2020, una de las 10 industrias que dijo estratégicas en donde China tiene que ser líder es en semiconductores. Si algún día en el futuro a China se le ocurre invadir Taiwán, lo que le interesa no es el territorio, sino la fábrica. Es esa fábrica. Así es. Por el otro lado, el señor Biden, pues emitieron una ley, pero que ha tenido contratiempos en el Congreso con los republicanos, son la oposición. Entonces desesperó una ley de microchips y tecnología, de ciencia, y entonces aventó un decreto, el más reciente, el 9 de septiembre,
donde por facultades presidenciales avienta 52.700 millones de dólares para impulsar esta industria ya, en lo que el Congreso se pone de acuerdo. Y el 14 de septiembre vino el secretario de Estado, el señor Blinken, acompañado de la ministra de Comercio y del encargado de la seguridad del hemisferio occidental, y nos vinieron a hacer una cordial invitación a que participemos en este esfuerzo, ¿no? Donde México tendría muchísimo que aportar, como acabas de comentar, en el bloque norteamericano, Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y nuestra respuesta del gobierno fue patética. Oigan, no, fíjense que nosotros ya renacionalizamos el litio, como decía Carlos Alberto. O sea, sí. Qué barbaridad. Pronto. Sí, es increíble esta cuestión, como dice Ernesto, porque además, ya también volviendo a lo que decíamos en el bloque anterior, el presidente chino en su discurso de reelección habló del interés que tienen de que ya Taiwán se convierta, totalmente en China, sea parte de China a plenitud. Lo es y se reconoce así por todo el mundo, pero tiene una administración independiente. Como Hong Kong, de alguna manera. Correcto. Y entonces, en ese sentido, pues ya dijo que está, y desde luego dijo que de preferencia de manera pacífica, pero sí está en la agenda de él el tema de Taiwán. Entonces, pues sabe el valor que tiene, la capacidad instalada ya ese país, porque no poner una armadora de litio, de semiconductores, no ha de ser una gorda, ¿no? Ha de ser, pues has de recordar. No, pero vale la pena mencionar una cosa ya que lo citas. ¿Sabes qué? Que la empresa que en Sonora tiene la empresa que tiene en Sonora la concesión, la instalación más avanzada para el aprovechamiento de litio, fue comprada por los chinos. Así es. O sea, era originalmente una empresa en gran parte canadiense, pero finalmente la China, que es la mayor productora de litio en el mundo, determinó tomarla, y acaban de hacer incluso una demostración de un modelo experimental de explotación de litio, que nos dejará un litio 2 veces nacional, es 2 veces más potente que cualquier otro litio en el mundo. Litio bienestar, yo creo que sí va a ser un poquito el futuro. Litiomex. Exactamente, en México, en el mundo y en el sistema solar, pero mientras sí hay que apuntar que como bien decía, no poner una planta de procesamiento, producción de microcomponentes, etcétera, no es enchilame una gorda. Exactamente. Desarrollo, capacitación, tecnología, etcétera. Puede tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, vamos retrasados. Quiero comentar a nuestro amable auditorio, que el litio va a ser un ingrediente importante para las baterías eléctricas de los automóviles eléctricos. Sí, no es que genere electricidad o genere es distinto energía. A los microcomponentes. Sí. Totalmente distinto. Pero lo que pasa es que es para la conservación, para el almacenamiento de la energía. El litio no da energía, la almacena. Exacto, y litio y microcomponentes, si bien dice Ernesto, como son dos cosas diferentes, pero están en la misma. Del todo, que es la expansión tecnológica tan impactante que no se va a detener. Está siendo muy rápida, y la reconversión energética global. Ernesto, ¿qué tendríamos que hacer para aprovechar más esta idea de los semiconductores por parte de Estados Unidos? Bueno, pues esta cordial invitación que nos hicieron, pues hay que tomarla muy en serio. Pero como este gobierno es lo que sigue de libre mercado, lo que sigue. Sí. Cero interventor. Sí. Y no veo que haya una nueva secretaria de Comercio que vaya a impulsar ya de hecho desapareció esta industria. Sí. No sé. Acabamos de cambiar, ¿no? De secretario de Comercio. Sí. De Economía, pues, que le llaman. Y tampoco veo banca de desarrollo, ¿no? ¿Qué es eso? Y no hay un solo programa de universidad en México que contemple la especialización que se requiere. Pues lo que habría que proponer es, lo primero, me parece, el sector privado tiene que organizarse
y constituir un instituto de estandarización, o de estándares y medición y normatividad de esta industria de semiconductores. Y este instituto es clave para que se pueda producir eficientemente los mismos en el territorio nacional y no tengamos que estar haciendo pruebas y demás en el Instituto Americano. El Instituto Nacional pues debe de tener compatibilidad en sus estándares y en sus mediciones, en sus procesos y metodologías con el Estados Unidos. Es una especie de NOM, sería una especie de norma oficial mexicana. De norma oficial, sí, y que certifica, ¿no? Lo segundo, necesitamos muchos ingenieros, muchos, ¿no? Van a estar muchos para esta industria, y entonces estos necesitan una especialización que no es en sí mecatrónica ni es aeroespacial, ¿no? Sino que es microelectrónica. Y pues debería haber planes de estudio en diversas universidades, públicas o privadas, en esta especialidad. Pero si nos vamos a tardar 5 años en elaborar el primer plan de estudios, sacar la primera generación, por lo menos 5 años, o 6, entonces todo lo que necesitamos es tener planes de estudio a nivel posgrado, o posgrado, o diplomados, ¿no? Donde los ingenieros puedan adquirir estas especialidades de microelectrónica. Y lo tercero, me parece que el sector privado debería ponerse las pilas y crear un fondo donde pueda haber recursos de capital, recursos de cuasi capital y recursos de financiamiento para los proyectos que vayan surgiendo. El sector privado puede lanzar un proyecto y buscar capital, sí, pero se requiere un ente que le entienda a la industria y que pues de una manera especializada puede estar otorgando los recursos de financiamiento de deuda y capital para los proyectos, ante la ausencia de banca de desarrollo en nuestro país. Y fíjate que en abono a lo que dice Ernesto, para lograr atraer estas oportunidades, por la posición estratégica de México, etcétera, casi caen solas, más con esta recomposición de la arquitectura global, pero no necesariamente van a caer nada más porque somos vecinos o porque estamos como aliados, que ya no sé si somos aliados o socios de Estados Unidos, no deberíamos de... Vecinos todavía. Hay amplia evidencia de que no queremos voltear a ver a Estados Unidos, por lo menos en esta administración, pero sí comentar lo que dice Ernesto. Primero, la parte de la capacidad que esté instalada educativa. Tuve la experiencia cuando trabajaba yo con uno de los presidentes de México, que fuimos a ver a 2 CEOs, con todo el presidente, iba él como fenicio vendiendo la oportunidad de invertir en México. Fuimos con el CEO de Boeing y fuimos con el CEO de Sony para que vinieran más capacidades de desarrollo y de producción. ¿De Boeing, de Pascual Boeing, de los refrescos? Exacto, de Pascual Boeing. A ver, cooperativa. Si levantaban aquella... La cooperativa, que entre otras cosas produce esos avionzotes, sí. Exactamente. Por cierto, en esa oportunidad, ambos pidieron una cantidad de ingenieros Boeing aeroespaciales y la otra para los jugos de Tetra Pak, ingenieros en electrónica bilingües, que simplemente el país no los genera. No tiene esa capacidad de generar esa cantidad. A ver, ya dinos qué presidente, no seas egoísta. El presidente de Fox, que sí fue una persona que trató de atraer inversiones, pero nos encontramos con esa visión, ¿no? de fuera de vender, en buen sentido, la inversión en México. Nos encontrábamos con estos golpes, ¿no? De que, bueno, pues pónganme los ingenieros y simplemente no los producíamos en esas cantidades. Ni a la fecha, ni a la fecha. Permíteme una pausa. Ahora sí tenemos que ir a una pausa y regresamos con la economía mexicana. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa?
Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bueno, saludos a la Boeing, por cierto, una cooperativa muy eficiente, muy rica, sus productos, que para mi gusto un poco... Pero le gana a Chaparritas, ¿eh? ¿Le gana a Chaparritas? No estoy de acuerdo. Les gusta más el Pascual Boeing, ¿sí? A Por mí sí, supuesto, el de guayaba sí. y el de mango. El de mango, pero ¿sabes Con qué? tacos de Debería cabeza. Oye, pero... Chaparritas con quesadillas. Yo soy niño bien de toda la vida. Bueno, ya que estamos hablando de la Boeing y de A mí también Chaparritas me gustan las naranjo, chaparritas, pero no para sí, tomar. pero no precisamente del naranjo, ¿no? Oye, a ver, ya que estamos hablando de Chaparritas, México, Ernesto. México, ¿cómo se ve la economía de México? Bueno, estamos viendo un segundo trimestre, todavía no conocemos el dato, lo vamos a conocer a finales de este mes, donde probablemente el crecimiento ande por ahí del 2.5%. En septiembre, nuestros indicadores anticipados nos apuntan a cierta desaceleración. Para agosto estamos esperando 3% de crecimiento en el IGAE, en el PIB mensual, y para septiembre 2.3%. Sí. Y todo el trimestre 2.5. Bien. En esta semana que termina, pues debe estarse aprobando por la Cámara de Diputados lo que en México le llamamos la Ley de Ingresos, ¿no? Ya la Comisión de Hacienda, hasta donde estamos ahora grabando el programa, la Comisión de Hacienda, conformada por 40 diputados, ya aprobó, sin mover una sola coma, la propuesta que hizo el secretario de Hacienda, el secretario Rogelio Ramírez de la O. Y fueron 24 votos a favor y 16 en contra de los 40 integrantes. La oposición, la veo dormida, no propuso nada, no movió nada. Y nada más simplemente, no vamos a votar porque pues nos madrugaron y en una hora nada más se analizó y no tuvimos tiempo de hacer nada. El único que está proponiendo algo es el Partido del Trabajo, un satélite de Morena, el Partido del Poder, proponiendo que se incremente en $1 el precio del petróleo, que por ley la Secretaría de Hacienda lo determinó, lo calculó en $68. Y el subsecretario de Hacienda, el señor Gabriel Llorio, estuvo explicando que, oigan, mejor ni le muevan al precio. Nos platicó o reveló que sí tienen un programa de coberturas de crudo y que esas coberturas están entre $65 a $70. Entonces, bueno, es tranquilizante saber que del lado de los ingresos siguen con el programa de coberturas y que esas coberturas están en este rango de precios que cubriría perfectamente los $68, que es una fórmula que por ley te da como cálculo, como resultado, $68 para el siguiente año. Pero es increíble que solo el Partido del Trabajo propuso algo, los demás dormidos, ¿no? Y bueno, el señor Llorio dice, si ponen ustedes un precio más alto, pues nosotros tenemos que cubrir el precio más alto, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque como el mercado no tiene considerado precio más alto, la cobertura costaría más, y habla de una proporción de 1.3 a 1. Y además dice que si los precios se suben, pues también va a subir los gastos, porque importamos gasolina y gas, si hay un déficit
es muy importante ya en la industria de hidrocarburos en México. Que antes, ¿se acuerdan que éramos un país petrolero? Sí, ahora ya no. Éramos, sí. Ahora refinamos petróleo, pero déjenme tantito que acabemos 2 bocas para empezar a refinar. Mientras tanto, vamos con Carlos Alberto Martínez, porque a mí me gustaría que le explicaras al público tu idea que vienes articulando y que vienes defendiendo desde hace ya varios años atrás, de que México debe también comprar coberturas en los precios de las gasolinas y del gas, porque finalmente somos un país ya altamente consumidor en energéticos. Carlos. Sí, efectivamente, fíjate que ya no somos el país petrolero que fuimos, seguimos con esa fantasía. Idea. Ya no lo somos objetivamente hablando, pero... Ahora tenemos litio. Exacto. Y 2 veces más poderoso, sí. Más poderoso. Pero fíjate que uno de los temas es, no somos un país petrolero, el gobierno sí depende mucho del tema del petróleo, aunque ya no, ahora ya le está metiendo al tema del petróleo, ya en lugar de darle al gobierno lo que daba antaño, pues ya el gobierno ya le está teniendo que dar por la ineficiencia no porque no falte petróleo, no porque falte petróleo, sino por la ineficiencia de Pemex, que todos los días pierde dinero. Pero en el tema que apuntabas al final de energía eléctrica, de gasolina y gas, en eso sí, porque ahí sí el país entra completo. En el tema del petróleo es el gobierno el que recibe el dinero, pero todos usamos luz, todos usamos gasolina y todos usamos gas de una u otra manera. Entonces, esto pues sí se tiene que ir previendo, porque son de aquellas decisiones que no se ven en el momento, pero que sí tienen un impacto años adelante o en generaciones futuras. Y eso estarías a favor de que se hicieran programas de cobertura en los precios de importación de gasolina y de gas. Totalmente, absolutamente, sí, por supuesto que sí. Sí, lo respaldaría 100%. Creo que es muy atinado, de hecho, esa idea. Pues sí, pero pues, le hemos propuesto ya a varios secretarios de Hacienda y no. Ahora, vale la pena que le digas al público el déficit en materia energética, es decir, la relación entre lo que vendemos de petróleo y lo que compramos de energéticos, incluido el gas. ¿Cómo está la balanza en ese sentido? Ya es un promedio de déficit comercial mensual de $2.500 millones. O sea, sí te da como para y depende cómo suman los precios en el futuro, pero te da para un déficit de entre 25,000 a 30,000 millones de dólares al año. Carlos Alberto, ¿te hace sentido la propuesta de Ernesto Fadel Santoscoy? Sí, por supuesto, es una propuesta muy, muy atinada, porque efectivamente cada día, obviamente los precios de gas, gasolina, sabemos, fluctúan todo el tiempo, y dependen de muchos factores exógenos. Por lo tanto, sí que México tenga coberturas en esos 2 grandes elementos que se utilizan en el país, pues para todo. No hay ciudadano en México que no tenga alguna relación con el gas y la gasolina, directa o indirectamente. Entonces sí es importante, y máxime, porque bien apuntaba Ernesto, estamos en un déficit en términos de lo que producimos en México de gas y lo que producimos en gasolina. Entonces no nos alcanza, ni nos va a alcanzar con las refinerías al 100%, ni con 2 bocas cuando ésta se termine, a compensar la producción de gasolina, y por supuesto de gas no tenemos producción en México. Entonces tenemos que importar más de lo que producimos en el país. Bien, pues yo creo que con esto ya prácticamente estamos por despedir. Una conclusión, Ernesto. Que Dios nos agarre confusados. El optimismo rabioso de Ernesto Fadel Santoscoy. Muchas gracias. Ya con eso vamos a misa, pero en fa, ¿no? Bueno. ¿Y de tu parte, Carlos Alberto? Yo lo que veo es que vienen ajustes económicos globales muy fuertes, en lo que a México le va a pegar bastante, hay que decirlo con toda honestidad, porque dependemos solo de remesas y de venderle a los americanos. En todo lo demás no hemos hecho nuestra tarea en educación, investigación científica, comercio, mercado interno, gasto de gobierno, etc. Estado de Derecho. Estado de Derecho, y entonces sí nos viene un golpe, un ajuste económico global bastante severo. Tarde o temprano tiene que ajustarse. Los países desarrollados deben más de lo que tienen. Han emitido dinero desde el patrón oro, que se cambió en el 71 a la fecha, han emitido dinero
a diestra y siniestra, y esto se tiene que ajustar. Ese ajuste tarde o temprano nos va a tener que llegar. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber concentrado su atención en este programa. Despedimos a Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias, Carlos Alberto. Gracias, Eduardo, Ernesto. Hasta la próxima. Gracias, Ernesto Fáez San Justo. Muchas gracias. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias.